Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su programa Lo Controvertido del Derecho. En esta ocasión, pues traemos un tema de ocupación actual dentro de México, como son las personas desaparecidas y no localizadas, ¿no? Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 31 de diciembre de 1952 al 7 de septiembre de 2024, este registro advierte que en México existen 115.311 personas como personas desaparecidas y no localizadas, ¿no? Para este tema que tenemos el día de hoy titulado Las desapariciones en México y su regulación, invitamos a nuestro amigo Gerardo Jesús García Luna, el cual es abogado y maestrante por la Universidad de Guadalajara, es mediador certificado por el IJA y tiene diversos diplomados en Derecho Administrativo, Responsabilidad Administrativa y Búsqueda de Personas. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Doctor Carlos, ¿cómo está? Gracias por invitarme, pues estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con usted y agradecido con nuestra audiencia digital. Un saludo para todos ellos. Esto se transmite en Jalisco y en los 125 municipios, así como lo podrán consultar mediante la página de Facebook del Instituto IDE. Excelente. Y pues una pregunta, Gerardo, que empezamos de manera inicial, que a lo mejor los que nos ven, que queda dudas, es ¿qué hay de diferencia entre la cuestión de una desaparición forzada y la cuestión de una desaparición por particulares, ¿no? ¿En qué verse esta diferencia entre desaparición forzada y desaparición de particulares? Totalmente versa, la desaparición forzada es el uso del poder público mediante un servidor de la esfera municipal, estatal o federal que se vincule a lo que es la cuestión de restringir la libertad de cualquier persona. Ok, Y la desaparición cometida por particulares también es la ausencia de esta libertad que tenemos, pero ya puede tener diferentes vertientes en la cuestión penal, como puede ser la trata de personas, puede ser el reclutamiento a las filas del narcotráfico, el mismo secuestro, pero en el tipo penal se diferencian los elementos, ¿verdad? Aquí efectivamente la desaparición forzada tendrá que ver con el uso de la fuerza del poder público ok. hacia el particular. Correcto, porque si nosotros hacemos un análisis histórico, anteriormente se hablaba de la guerra sucia, ¿no? El periodo de la guerra sucia, y se advertía la cuestión de que había mucha cuestión de desaparición forzada, ¿no? Que era esto que el aparato estatal por medio de medios de seguridad, lo que se advertía era la cuestión es de que el propio miembros de la seguridad del gobierno, privaban de la libertad, ¿no? Como hoy en día ya pasó a las cuestiones de, por ejemplo, casos internacionales como el de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? Pero hoy lo que impera mucho en la actualidad, pues es el fenómeno de la desaparición de por particulares, es decir, personas que pues a lo mejor no tienen que ver nada con la cuestión del gobierno, privan de la libertad a otras personas, ¿no? Con los fines que usted, bien menciona, ¿no? Sí, es importante resaltar que este periodo de la Guerra Sucia se llevó a cabo en 1960 a 1970. Este periodo fue una represión totalmente hacia grupos insurgentes y sobre todo a disidentes políticos, principalmente organizaciones de izquierda y movimientos estudiantiles, como ya existe el caso histórico del 68 en Tlatelolco. También posterior en el desarrollo de nuestro país para los años o las décadas del 80 y 90, las desapariciones tomaron este nuevo contexto
que ya era un matiz intensificado en la cuestión donde los cárteles y las autoridades tenían esta colusión para hacer eh, esta conexión en la guerra contra el narco. En este periodo, la militarización en nuestro país efectuó que los elementos de la fuerza pública volviera a reincidir en las desapariciones forzadas. Claro, entonces el fenómeno que hoy encontramos es que las organizaciones criminales podemos, ¿no? La cuestión es que ahora son los que a lo mejor están haciendo la cuestión de las desapariciones de particulares por particulares. Y algo que también me llama la atención, abogado Gerardo, es la cuestión que en México no es hasta el 2017 cuando se hace la cuestión de la regulación de una ley general que advierta y que regule todos estos temas de las desapariciones, ¿no? Porque hay que recordar pues que a partir de lo que fueron diversas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de Naciones Unidas, y también decir de los casos de responsabilidad internacional de la Corte Interamericana hacia México en temas de desaparición, que le dijo, oye México, es que eres estás como, no tienes dentro de tu sistema jurídico una norma que regule todo el tema de desaparición, porque estás haciendo omiso, ¿no? Y este fenómeno está muy recurrente, como ya bien mencionas, maestro, pues desde la cuestión de la guerra sucia y hasta la cuestión de la fecha. Entonces, era necesario que México, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, pues regulara esta cuestión de esta ley general para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de desaparecidos, ¿no? Y bajo esa tesitura, maestro, esta ley general, ¿no? Que advierte la cuestión de las desapariciones, ¿qué es lo novedoso en esta cuestión? Sí, se resalta, a partir del año 2011, México se adhiere a la protección de derechos humanos y Ujú, nuestra Constitución pasa de garantías a derechos humanos. ujú, En esta cuestión, el artículo 22 hace mención sobre todas las cuestiones que se prohíbe el azote, se prohíbe el castigo, se prohíbe la pena de muerte. Es así que para el año 2017 se genera todo este andamiaje transversal que nos trae para beneficio la Ley General eh, de desaparición de forzada de desaparición personas. forzada de personas cometidas por particulares, Ujú, así como también un sistema nacional de personas donde tenemos ya en México este sistema nacional que está conformado por un integrante de la Secretaría de Gobernación, asimismo un integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque también ahora ya existen mecanismos de ayuda porque la migración también trae consigo desapariciones. Esta cuestión o este fenómeno social, problema actual en México y en todos nuestros estados, tiene diferentes transversalidades que ocasionan este fenómeno, ¿verdad? Como el hecho de buscar un mejor futuro, eh, al irse a países del norte, ujú. puede que estas personas sean incluidas en lo que es el crimen organizado. Asimismo, también tenemos a un titular de la Fiscalía General de la República. Se crea Comisión Nacional de Búsqueda, que es el órgano administrativo garante, que se desprende de la Secretaría General de Gobierno, en este caso la Secretaría de Gobernación. Y bueno, esta comisión, su objetivo totalmente, pues es llevar a cabo las cuestiones de acciones de búsqueda, tanto inmediatas como de larga data. Podemos, como lo comentamos al inicio, tenemos un registro de personas desde 1960 hasta la actualidad. Entonces, todo este andamiaje también trae consigo la, la integridad Ujú. para resolver las cuestiones inmersas en estas desapariciones que traen a las víctimas secundarias, lo que son los familiares de estas desaparecidos. Y una pregunta también, maestro, que comúnmente a lo mejor la sociedad nos hacemos es, ¿existe, no sé, bajo su mejor perspectiva, algunas causales o de la desaparición de las personas? En la cuestión de los registros, ¿existe como tipo de, por estas causas puede ser que desaparezca? Claro que sí, también se considera la desaparición voluntaria. En Ok, ocasiones llega a existir pues que los familiares de un grupo pues no están a gusto en el núcleo familiar
y deciden emigrar a otro estado. Y al ser mayores de edad, pues su voluntad es respetada, ya que en la Constitución marca que puede ser pues libre, ¿verdad? De su decisión si estar en el núcleo o no estar en el núcleo. También suele suceder que el mismo crimen organizado actualmente tiene nuevas panoramas para adherirse a las filas, como es pues irse a trabajar. Esto pasa mucho en el caso de mujeres jóvenes. Ok, por ejemplo, también, bueno, en el caso de Jalisco, últimamente en las noticias hemos visto que, por ejemplo, los temas, no sé, está la investigación, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema de las centrales de autobuses, se está dando como un fenómeno de que ahí es el último rastro que se tiene de las personas, ¿no? Y aquí pudiera haber, pues, las cuestiones, pues, de muchas teorías, en la cuestión de por qué, como usted bien menciona, puede ser que en dado momento sea por una cuestión de que sea voluntario, o la otra, que, pues, el crimen organizado, en su caso, pues, esté ahí en medio, ¿no? Y otra cuestión, maestro, hoy en día, pues, ya es como más complejo decir, bajo su mejor perspectiva, que el cúmulo de desapariciones ya no se da tanto el fenómeno de la desaparición forzada, ¿o sí? O ya es más enfocado más a la cuestión de particulares por particulares. Es importante resaltar que hace algunos años atrás tuvimos la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y esta desaparición, en la verdad histórica, aún no se asume que haya sido forzada, pero se prevé y existen todos los elementos que fue mediante el abuso del poder O el público. poder del Estado. Sí. En el caso específico de las centrales de autobuses, veámoslo como fronteras. Es la manera para acudir a otro municipio, para acudir a otro estado. Entonces, como tal, la central de autobuses funge un punto importante o alarmante porque es donde las personas parten a esa posible oportunidad laboral o ya sea simplemente pues para irse a otro estado y dejar de residir en el núcleo familiar. La central de autobuses como tal es un punto alarmante donde es esa vinculación de la persona perpetradora de este delito y pues la persona víctima. Víctima. Y otra gran pregunta es, por ejemplo, aquella persona, aquel familiar que en un dado momento, la cuestión de su familiar no aparece en un cierto término de horas. ¿Esa persona qué debe hacer? ¿Cuándo es válido ir a presentar a lo mejor una cuestión de una denuncia por desaparición? ¿Cuántas horas deben de pasar? ¿O cuál es el supuesto que se debe de hacer para la cuestión de un familiar que no aparece? Como lo mencionamos, a partir del 2011 cambia todo este contexto de la protección de los derechos humanos y México se adhiere a principios como el que es la indivisibilidad y la progresividad. Anteriormente se contemplaba en la normativa penal que tenían que transcurrir las famosas 72 horas. Actualmente no. En el momento que tú tienes el indicio, la noción de que desapareció tu familiar, en ese momento puedes acudir a Fiscalía Especializada a presentar una denuncia por desaparición o también a nuestra Comisión Local de Búsqueda, donde te podrán ayudar a recepcionar tu reporte de búsqueda. Estas dos instituciones, una se encarga de la pesquisa, mientras que la otra se encarga de hacer acciones de búsqueda. Hay de rastreo remoto o de manera operativa. ¿En qué vierte cada una de ellas? El rastreo remoto es realizar la búsqueda mediante oficios para saber si puede estar detenido en algún centro de salud o ya sea en los famosos centros de transformación conocidos como anexos. Y ya lo que es la fiscalía determinará si tuvo algún elemento de delito y ellos llevarán a cabo toda esta investigación. Es importante también señalar que de esta mm, reforma a nuestra Constitución se desprende de la manera internacional con las convenciones interamericana y la Convención Internacional en materia de personas desaparecidas. Gracias a ello tuvimos este cambio paradigmático en nuestro marco jurídico y bueno, está el sistema nacional, tenemos sistemas estatales y lo que facilita es esa comunicación transversal en cada uno de ellas. Es decir, ahora puede haber esa participación de todos los elementos administrativos para dar con la localización de una persona.
Por ejemplo, si la comisión local aquí en Jalisco puede pedir una colaboración a la comisión local de Tijuana. Entonces, esa comunicación inmediata, tenemos, no, la ley local o la ley general prevé un principio de inmediatez. No es necesario generar un oficio, porque normalmente aquí, en esta cuestión administrativa, es donde se limitan la importancia de localizar a alguien con vida o sin vida. Entonces, este principio totalmente ayuda a facilitar con la localización de las personas. Ok. Y una vez que, por ejemplo, ya se hace la cuestión de la denuncia ante la fiscalía y también ya se le da la cuestión del aviso a la comisión, ¿qué protocolos hace uno y otro? Primero la comisión, ¿qué protocolos hace a la cuestión de hacer esa persona para buscarla? Porque hemos visto que las primeras horas son importantísimas en la cuestión de la búsqueda de una persona, ¿no? Porque puede variar, pueden ser esenciales esas primeras horas de búsqueda. Claro, cada una de estas instituciones, tanto lo que es la Fiscalía Especial en Desapariciones, cuenta con un protocolo homologado de investigación. En este caso vienen toda la cuestión normativa para apegarse y poder dar con el paradero o, sobre todo, ver los elementos del delito. Por otra parte, lo que es las comisiones locales tienen su protocolo homologado de búsqueda, donde hay elementos importantes como los juzgados de distrito, los medios de comunicación, los centros de salud y también las líneas de urgencia como son Locatel o 911. Estos protocolos te ayudan al desarrollo total de búsqueda y de investigación. También tenemos protocolos adicionales que nos abordan las problemáticas sobre la desaparición de un menor o de mujeres. Para lo de los menores tenemos el protocolo de alerta AMBER Ujú. y para las mujeres tenemos el protocolo ALBA. Cualquiera de estos dispositivos jurídicos suman totalmente para dar con la localización de las personas. Tenemos este enfoque diferencial para cada uno de las personas, porque encontrarlos a todos no totalmente es realizar los mismos procedimientos. Claro. También tenemos protocolos especializados para comunidades eh, indígenas y A la comunidad LGBT, no sé. también Ok. sí, comunidad LGBTI más. Ok. Y otra cuestión también estoy viendo que, que en México pues tenemos diversos sistemas electrónicos para tener recabación de datos, ¿no? Y uno de ellos pues ya lo dijimos al principio, ¿no? Para decir la cuestión de las cifras, pero también hay otro donde ponen la cuestión de los nombres de las personas, ¿no? Para que cada uno de manera particular pueda ingresar la cuestión a ver si está la cuestión de la búsqueda de su familiar, ¿no? Sí, estos sistemas o registros digitales abordan totalmente, aquí en Jalisco son de los 32 estados de la República, son pioneros porque el registro estatal de desaparecidos configura la oportunidad de con un clic sumar datos a la búsqueda. Este, Estos datos, cuando nosotros ingresamos al registro estatal, viene la ficha de búsqueda, que son la imagen de la persona desaparecida, y la cuestión del artículo 106 de la Ley General en materia, donde nos plasman los datos personales, que son la cuestión del nombre, la edad, señas particulares. Actualmente es de suma relevancia las señas particulares, como es un tatuaje, el uso de lentes. Con estos elementos podemos tener más particularidad en la búsqueda de una persona. También existe el registro estatal de víctimas y lo mismo en su homólogo a nivel federal. Ah, El registro estatal de víctimas lo que busca es una reparación integral. Al final, cuando una víctima indirecta se ve afectada en su esfera jurídica, el Estado tendrá que ser el encargado de brindarle toda esta protección, ya sea psicológica, económica, moral. todo el daño material e inmaterial, ¿no? De repararlo, ¿no? Algo que también me llama la atención, maestro, es aquel estudio que hizo el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, ¿no? El CEDAW. En la cuestión es, no, perdón, el CEDAW, no, el Comité de Desapariciones, pero la cuestión es que cuando vino aquí a México en el 2022 a hacer la cuestión de una investigación, advirtió el comité
que en México existían alrededor de 52.000 personas fallecidas, pero sin identificar, ¿no? Que yacían en las cuestiones de instalaciones de servicios forenses, universidades, etcétera, ¿no? Y algo que también se está dando mucho en México es la cuestión de que están encontrando la cuestión de restos humanos, ¿no? Pero lamentablemente cercenados, ¿no? Entonces, a partir de todos estos casos, pues también eh, los órganos internacionales, por medio de sus recomendaciones, etcétera, le advirtieron a México, pues que también creara la cuestión primero un centro forense, pues, donde pudiera, ahí, almacenar la cuestión de los cuerpos que se encontraran, pero lo más importante es que también se tuviera un sistema nacional de registro de datos de cuestiones de ADN, ¿no? Para las cuestiones de que si, oye, encontraste esto, alguna prueba de ADN, sube la cuestión de un sistema, el deber ser, pues, un sistema homologado entre la cuestión de la federación con la cuestión de las entidades, federativas, ¿no? Entonces, mi gran pregunta a esto es, ¿ya México lo tiene? ¿Ya lo creó? O en qué etapa estamos de esa cuestión de ese sistema de verificación de datos en la cuestión de ADN para para la cuestión de recabar datos de ADN? Sí, gracias a esas recomendaciones internacionales, la federación ha generado participaciones a todas las entidades federativas. En el caso de aquí de Jalisco tenemos pues ese antecedente, ¿verdad? Conocido como los trailers. Gracias a esa problemática que sufrió el Instituto de Ciencias Forenses, actualmente ya cuenta con un centro de identificación humana, donde todas estas inhumaciones que se hacen día con día, ahora ya tienen la cuestión de datos genéticos. Las personas, en el caso de tener un familiar desaparecido, pueden acudir a este centro y dejar su muestra, le hacen su toma de muestra de ADN y si llegara a tener una vinculación cruzada con alguno de los cuerpos que almacena en estos momentos el instituto, puede totalmente hacer lo que es la reintegración de la persona fallecida en el caso de que se encuentre fallecida. Hay que recordar que uno de nuestros principios rectores es la búsqueda en vida. Claro. Y otra cuestión que también me llama la atención es que pues ya se está trabajando, pero como todo, ¿no? Pues nunca nada suficiente. Entonces, la cuestión es que pues yo creo que hace falta, y pues, pues en toda la cuestión, ¿no? Federal, estatal, la cuestión pues a lo mejor de inyectarle un poco más de presupuesto para las cuestiones de darle celeridad a esto, ¿no? Porque sí, bueno, en este estudio que hizo el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, pues sí nos dejó así como con focos rojos porque dijo, oye, si México no, realmente no se enfoca en atender el problema, se van a tardar alrededor de casi 100 años en identificar toda la crisis forense que se tiene en México. Ponte las pilas porque tienes que ponerte las cuestiones de tener protocolos de búsqueda mejores, las cuestiones de tener una cuestión tecnológica más para identificar, o sea, obviamente no es de la noche a la mañana, o sea, ya se empezó, pero la cuestión es que pues sí falta desarrollar un poco más porque, por ejemplo, vemos en las noticias, ¿no? Pues tanto a nivel nacional, los diferentes estados, ¿no? Las cuestiones de los familiares de las víctimas que van y pues que no le dicen, no, pues es que voy con mi familia, voy a ver los resultados, si hay avances y pues no hay avances, ¿no? O la cuestión también de que no, pues el cuerpo yacía en ese centro forense, ya tenía 2 años, no se dieron cuenta, o sea, es que falta la cuestión, no sé, bajo su mejor perspectiva, que todavía ciertos cuerpos que a lo mejor se tienen ya de mucho tiempo, les pagan la cuestión como pruebas de ADN para subir y alimentar este registro nacional, ¿no? De genética, de datos genéticos, ¿no? Es importante resaltar, doctor, que en la ley general viene un apartado específico donde no se puede revictimizar Ok, a eso las personas, en este caso a los es familiares. importante. Si muchas de las ocasiones los centros de ciencias forenses no integran el cuerpo nuevamente con sus familiares, es porque puede que no esté completo. Ok, Entonces, hasta que no se tenga todos en este caso, dice la ley, el tronco o su rostro, ujú, se puede llegar a entregar. Pero si, digamos, solo encontramos con una particularidad de la persona, y claro que el cruce de ADN es el de la familia,
No podemos jugar con esta revictimización porque sería violentar algunos de los derechos de las víctimas indirectas. Es importante resaltar que las familias tienen estos derechos inmersos en el derecho positivo, que son las leyes generales Ujú. y las leyes locales. Tenemos nuestra ley de víctimas y también se desprenden estos registros estatales de víctimas o registros nacionales, donde las personas son adheridas para poder llevar a cabo esta reparación integral del daño. Claro, algo que también me llama curiosamente la atención es la cuestión de la reparación integral del daño, ¿no? Pues del daño material e inmaterial, ¿no? Pero hay algo que tienen derecho en las cuestiones de las víctimas, de los familiares, ¿no? Que es el derecho a la verdad, el cual pues o sea, la cuestión es, primero, la ideal es que que se encuentre a la persona con vida, ¿no? Pero la cuestión, si no es así, pues la cuestión de sus restos mortales, ¿no? Pero la mayoría, por ejemplo, vio de los casos de la Corte Interamericana que una de las medidas de reparación es que pues la víctima sepa y tenga el derecho a la verdad en las cuestiones de quién lo desapareció, por qué se lo llevaron, qué fue lo que sucedió, como en el caso de Ayotzinapa, ¿no? En la cuestión de esa verdad. Pero a mí se me hace complejo, pues, la cuestión desde que eh, eh, la cuestión de que garantizarle el derecho a la verdad a las cuestiones de las personas, de sus familiares, las personas víctimas de desaparición, ¿no? Sí, pues la Organización de las Naciones Unidas ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de todas estas normas internacionales eh, vinculadas a mecanismos de supervisión y apoyo a las investigaciones y proteger los derechos humanos para garantizar una justicia y este derecho a la verdad en futuras desapariciones. Es importante resaltar que en México se ha ido avanzando. El problema también es internacional. En cuestión de derecho comparado, Colombia también está sufriendo por una misma crisis social. Entonces, todas las personas adheridas al Estatuto de Roma, que es vinculado por la Corte Penal Internacional, define todos estos crímenes como de lesa humanidad, como actos graves cometidos en el marco sistemático o generalizado contra una población civil. Correcto. Y algo que también, que me llama mucho la atención, maestro, es, por ejemplo, que se están haciendo ya, desde hace mucho tiempo existen grupos de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, que buscan a sus familiares, ¿no? Y que son los que se encargan de realmente, pues, investigar, ¿no? Y dar, ahora, muchas veces con fosas clandestinas de cuerpos, ¿no? La cuestión es el Estado qué hace, por ejemplo, cuando va un grupo de esas personas, de los familiares de esas personas desaparecidas y encuentran la cuestión de una fosa clandestina en alguna casa, en algún terreno baldío, etcétera. ¿Qué es lo que aplica ahí? O sea, le dan rápido atención, aviso a las autoridades, o qué es lo que qué es lo que sucede ahí. Sí, este nuevo Sistema Nacional de Búsqueda contempla la participación ciudadana. La participación ciudadana mediante los registros, es decir, que en las búsquedas también pueden participar estos colectivos que son integrados por mamás buscadoras, papás buscadores, familiares en general. En la comisión, en las comisiones locales, que son los encargados de realizar estas acciones de búsqueda, que puede ser rastro remoto, operativo, en la cuestión de operativos es salir a campo mediante análisis de contexto o estudio de ciencia de datos, se determina la ubicación que estos mismos colectivos hacen mención. Eh, Derivado de todo este proceso, el acompañamiento de la fuerza pública de los tres niveles, Guardia Nacional, Policía del Estado, policías municipales, los colectivos, personas de fiscalía, asimismo también los integrantes de las comisiones de búsqueda, acuden a estos perímetros a realizar la búsqueda con herramientas tanto sencillas o simples como son palas, picos, varilla T, pero también actualmente se están implementando el uso de tecnologías avanzadas, como drones que verifican la cuestión termodinámica. Hay otros estudios también ah, vinculados a la tecnología, como es
el rastreo satelital y toda esta participación del andamiaje administrativo estatal, federal, junto con los colectivos, suma para dar con la localización de este tipo de lugares de exhumación. Claro. Y algo que sucede también, maestro, es que y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y también comentarles a todas las personas que nos ven, es en qué situación jurídica se va a encontrar la persona, nuestro familiar que está desaparecido, ¿no? Porque no solo, pues sí, lo están buscando, etcétera, pero entre pasa ese proceso de búsqueda, etcétera, pues esa persona, ¿qué pasa con su estatus jurídico, ¿no? Por ejemplo, si tiene obligaciones, no sé, de carácter de deudas, ¿no? Las cuestiones o cualquier otra obligación de carácter jurídico, ¿no? ¿Qué pasa con las personas desaparecidas en su estatus, en las cuestiones de obligaciones de carácter jurídico? Actualmente tenemos figuras procedimentales totalmente progresistas y humanitarias, como el caso de la Declaración Especial de Ausencia, o también lo que tenemos el habeas corpus, que es el amparo buscador. Ok. Estos dos instrumentos jurídicos permean para poder tener una reparación integral, para poder tener acceso a una investigación inmediata y para poder también absorber o delimitar estas responsabilidades de la persona que no está localizada. Mm, En cuestión de la declaración especial de ausencia, permite este instrumento a partir de que tú realizas tu denuncia o que realizas tu reporte de búsqueda. Al pasar los 3 meses, puedes realizar la solicitud de esta declaración especial de ausencia. Esta figura resulta sumamente importante porque ya no es una figura ordinaria. ¿Por qué? Porque contempla el regreso de la persona ausente a su vida cotidiana. Esta situación de estudio es una norma fundamental, como ya lo dije, progresista, humanitaria, protectora de derechos humanos, mm. salvaguardando en todo momento el posible retorno de la persona desaparecida, teniendo esta expectativa de la presunción de vida. Es decir, en algún momento volverá a regresar. Entonces, esta figura pausa todas estas responsabilidades de carácter civil, de carácter comercial. Esta figura que dice de declaración especial de ausencia por desaparición, pues en el caso de Jalisco, pues se tiene la ley estatal, ¿no? Que prevé la ley estatal para la declaración especial de ausencia por desaparición en Jalisco, ¿no? Porque también está la desaparición, pero en materia civil, que es otra cuestión, ¿no? Pero en materia de desaparición existe esta figura que es la declaración de ausencia por desaparición, ¿no? Pero esta cuestión que ya nos comentó, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se tiene que tramitar ante un juez de lo civil? ¿O cuál es el procedimiento para que haya esta declaración por parte judicial, ¿no? Sí, es importante vincular todo este andamiaje jurídico. Como tenemos las leyes generales, ahí partimos a las leyes locales y se desprende lo que tenemos la ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de persona en el estado de Jalisco. Eh, ¿Qué sujetos están legitimados para solicitar esta declaración? Pues puede ser los familiares, la persona que tenga una relación afectiva inmediata o cotidiana con la persona desaparecida y las personas que funjan como representantes legales de los familiares, que abordamos pues una cuestión de un abogado, Ujú. eh, puede ser el asesor jurídico debidamente acreditado y bueno, es importante que el término para interponer la solicitud de este procedimiento es 30 días a partir de la desaparición o días naturales de la denuncia, queja o reporte ante la instancia pues local. Ok, eso será ante un juez de lo civil entonces. Exacto. Actualmente aquí en Jalisco tenemos un juzgado especializado que es el que conoce solamente de la declaración especial de ausencia. ¿Y cuánto tiempo más o menos aproximado? Digo, no es la regla, pero ¿cuánto tiempo se tarda en que este juez en el civil emita la cuestión oficial de la declaración? Lleva un procedimiento que a partir de que el juez tiene conocimiento, se generan edictos, un edicto sencillo, un edicto secundario y un tercer edicto final. Ah, Y a partir de estos edictos, eh,
procedemos un transcurso de 4 a 5 meses que te realiza ya la declaración, que es pues la sentencia del Ok. juez. Y algo que también se han de preguntar las personas que nos ven es, ¿cuáles son los efectos jurídicos de que cuando este juez de lo civil haga la declaración de ausencia? ¿Cuáles son los efectos jurídicos que tiene sobre la persona a la cual está desaparecida? De manera sencilla lo vamos a ver la, ma- como la materia de sucesión, es todas sus pertenencias de esta persona desaparecida pasan a ser administradas por la persona solicitante. Ok. Recordemos que esta figura prevé la presunción de vida en todo momento para que esta persona pueda volver a reintegrarse. Entonces, viene siendo como una albacea la persona dictaminada en la declaración especial de ¿Y ausencia. tiene que ser abogado o no? ¿O la persona que se queda encargada? No, en este caso es el familiar. Al familiar, Sí, ok, es familiar. correcto. Por esposa, padre de la persona no localizada. Claro, y esta cuestión de esta declaración especial de ausencia por desaparición, pues tiene también las cuestiones de una forma de quitar sus efectos jurídicos, ¿no? De unas que ya se declaró, ya dijeron a esta persona, va a ser la encargada de velar por los derechos de esta persona, pero en un dado momento, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, aparece la persona o la cuestión aparecen los restos mortales de la persona, ¿no? Ya esa declaración de ausencia, pues ya no tendrá efectos, ¿no? En cuestión del retorno de la persona, pues ya se da vista al juez para que él vuelva a tener la absorción de todos sus derechos, tanto civiles como De todo en este tipo. caso mercantiles, y en el caso de que se encuentre sin vida, pues pasa a tener toda esta responsabilidad, la cuestión hereditaria, su esposa, sus hijos, o ya sea sus padres, como lo conocemos en la línea ascendente o descendente, Y ya se declararía pues oficialmente pues que ya fallecida, fallecida y no con una declaración de de ausencia. ausencia. Está muy claro. Ok. Y otra cuestión, maestro, que también me llama la atención mucho es lo que el segundo mecanismo de defensa constitucional que advirtió el famoso amparo buscador. Ese amparo buscador, pues me llama curiosamente la atención, ¿no? Porque, pues, la cuestión de los mecanismos de defensa constitucionales, pues, prevé la cuestión del amparo indirecto, ¿no? Que la procedencia es cuando actos de autoridad violenten derechos humanos, o la otra cuando una ley, por el simple hecho de entrar en vigor, violenta derechos humanos, ¿no? Pero este del amparo buscador, ¿en dónde tiene la cuestión de su fundamento? ¿Es por medio de un amparo indirecto? Pero la cuestión es cómo está la cuestión de la violación, porque recordemos que los actos de autoridad pues pueden ser por acción u omisión que pueda tener una responsabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la procedencia de este amparo, este buscador? A lo largo de los años, movimientos en favor de la defensa de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y colectivos de familiares desaparecidos han luchado incansablemente para visibilizar pues esta problemática que transgrede los derechos humanos. El habeas corpus viene de los Estados Unidos y es adoptado por nuestra regulación mexicana a partir de esta reforma, como lo mencioné, del 2011, y se prevé en el artículo 22 de la Constitución, que pues menciona, queda prohibida la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes y sobre todo tormento de cualquier especie. Ujú. Es decir, este principio pro persona que se prevé ya en nuestra Constitución, también tenemos ese derecho inherente a la libertad. El artículo 14 menciona eso, que nadie podrá ser privado de la libertad. Entonces, al ser derechos humanos concebidos ya por ser ciudadano mexicano, al momento de que el Estado te está vinculando a esta desaparición forzada, tú tienes este mecanismo jurisdiccional que es el amparo indirecto, conocido como amparo buscador. Este amparo buscador es importante enfatizar que se presenta ante cualquier órgano o juzgado de distrito, sea de primera instancia. eh, no necesariamente tienes que ser abogado Ok, para presentarlo. Puede ser eh, cualquier familiar y
en automático se admite la demanda y en ese momento causa suspensión provisional para que si alguien está detenido, para que si alguien está siendo en estos momentos coartado de su libertad, sea una suspensión y se deje en libertad para que pueda conllevar un proceso eh, totalmente apegado a derecho. Eh, Nuestra ley reglamentaria, pues, es la La ley de ley de amparo. amparo del 103 y 107 constitucional, y en específico la misma ley dispone en el artículo 15 que cuando se trate de actos que pongan en peligro la vida o la privación de la libertad, como es en este caso la desaparición forzada, hay esta herramienta para promover el amparo. Podrá hacerlo cualquier persona bajo nombre, y aún así es importante resaltar que la presentación de este amparo puede ser un menor de edad. No Ok. necesariamente tienes que ser mayor de edad Mayor de para edad. presentarlo. Ujú. Teniendo en cuenta esta particularidad, eh, el amparo puede ser de manera escrita, y es importante mencionar la posible, eh, principalmente señalar el acto reclamado, Ujú. en este caso el quejoso, y sobre todo la posible autoridad responsable, para que de esta manera se pueda dar eh, de manera conducente la localización y la liberación de la persona probablemente víctima. Claro, entonces el acto reclamado sería la cuestión es de Detención ilegal de la libertad. o la omisión del estado de algo. Sí, en este Ok. caso hay que resaltar, doctor, que las personas desaparecidas tienen derechos, y estos derechos Claro, claro. vienen desde el sistema interamericano de los derechos humanos, y los voy a enlistar. Es a la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídicos, Ujú. a que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localización por los principios de la ley, y desde el momento que se tenga noticia de su desaparición. Aquí lo que vemos que ya no es necesario que transcurran 72 horas, Claro, en el momento es inmediato, porque lo importante es la presunción de vida. Hay horas que son fundamentales para encontrar a las personas, a ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado con vida. Aquí vemos que de este derecho se, se en efecto cascada viene la declaración especial de ausencia. Después también tenemos a proceder en contra de quienes de mala fe hagan uso de mecanismos previstos en esta ley para despojarlo de sus bienes o derechos. Es decir, que esta figura de declaración especial de ausencia también tiene candados ujú. para que no cualquiera tenga acceso a los bienes de la persona desaparecida, a recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la supervisión del daño sufrido por producto de los delitos contemplados en la ley, que son la desaparición forzada o la cometida por, en este caso, si Particulares. llegara siendo un Ujú. particular en el uso o indicación de un elemento del Estado, y a que su nombre y honra sean restablecidos en casos de su defensa haya sido imposible debido a su condición de persona desaparecida. Y en este caso, maestro, cuando ya el juez de distrito admite la cuestión del amparo y se ve la cuestión desde que se solicitó una suspensión, esta suspensión comúnmente, ¿para qué efectos son? Si la suspensión provisional en todo momento contemplará que se deje en libertad la persona si es que está en un centro de rehabilitación o en alguna Eh, cuestión de las fiscalías, ujú. y estas sentencias, porque lo que se busca en el caso de no encontrar a la persona con vida, las sentencias o ejecución de sentencias del juicio de amparo, lo que buscarán es una reparación integral del daño a la familia o a la víctima indirecta. Ok, entonces, si estoy entendiendo bien, la cuestión es, ya, admite la cuestión, da los efectos de la suspensión, posteriormente, pues va
el juez de distrito va a remitir a la cuestión de las autoridades señaladas como responsables, pues que rindan su informe previo y luego la cuestión de su informe justificado, ¿no? Claro. Y entonces, pero la cuestión de la sentencia es lo que me llama curiosamente la atención, ¿no? Para la cuestión de los efectos de la sentencia, sea para efectos, dice usted, para que haya una reparación integral del daño. El objetivo principal del amparo buscador es obtener una sentencia favorable en casos de desaparición forzada. La sentencia de amparo tiene un amplio rango eh, de efectos significativos, desde la protección inmediata de la vida y la libertad de la persona desaparecida, que es lo importante, una investigación efectiva y también el derecho a saber la verdad, que era lo que ya habíamos tocado anteriormente. Claro, claro. La adopción de estas medidas estructurales para prever la repetición de estos crímenes y hasta la reparación integral de los daños causados, convirtiéndolo en un instrumento jurídico poderoso que busca restaurar la dignidad y sobre todo los derechos de las víctimas y los familiares. La reparación en el caso de no encontrarlo con vida, que en este caso, la reparación integral es un medio fundamental instaurado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la protección de los derechos de las víctimas en el caso de la desaparición. No solo trata de buscar y encontrar a los desaparecidos, en este caso, el núcleo familiar queda devastado ante una desaparición. Existen, pues, memorias de Claro. todas estas madres, familias, padres, donde después de toda esta marea de emociones, pues no pueden volver a ser reintegrados de una manera normal a la sociedad, porque tuvieron que, Claro, pues necesita, sí, batalla. claro, pues se necesita una reparación integral con las medidas de reparación, ¿no? Por un lado, restitución, si no es posible la restitución, una indemnización para el daño material, luego para el daño inmaterial, la cuestión de medidas de satisfacción, ¿no? Que puede ser tendientes a aceptar la responsabilidad, disculpas públicas o hacer un monumento, esas cosas, y las medidas de rehabilitación, ¿no? Que puede ser, como usted bien menciona, ayuda psicológica, psiquiátrica, ¿no? Y también una de las cosas más importantes pues son las garantías de no repetición, es que haya estado, Total. hace esta ley, modifica esta ley, aplica este mecanismo o este protocolo, pero la detalle es que no vuelva a suceder otra vez, ¿no? Entonces, este amparo buscador, a ver si entendí bien, ¿solo aplica para desaparición forzada o también para desapariciones de personas por particulares? Porque se me ocurre, ¿no? Ahorita analizando cuestión jurídica, ¿no? Que la cuestión, si es desaparición forzada, pues sí, el propio Estado lo está realizando, ¿no? Entonces sí, pues ya está, sobre el Estado me voy, ¿no? Y una cuestión de que el Estado ahí está. Pero cuando es una desaparición de particulares por particulares, no sé, se me ocurre a mí meter al baile al Estado, ¿no? Como te voy a señalar como responsable, porque pues él es el encargado de velar por la seguridad, ¿no? Como un bien constitucional protegido y también por la cuestión del derecho a la libertad de las personas. Entonces yo ahí lo señalaría por la omisión, no sé, se me ocurre por la omisión de no cuidar la seguridad Sí, no pública salvaguardar el y Estado de Derecho es Estado, democrático. ¿no? Entonces, pues la cuestión puede ser responsable tanto por acción, el Estado, como por omisión, ¿no? La ventaja ante este instrumento jurídico es que tenemos dos elementos o dos principios fundamentales, que es el principio pro persona y el principio de progresividad. Ujú. Contemplando estos dos elementos jurídicos, claro que también aplicarían una desaparición cometida por Particulares. particulares. Y otra pregunta, maestro, a su experiencia, ¿no? Litigando estos tipos de casos, ¿no? En la cuestión de las sentencias que emiten estos juzgados de distrito, de esos amparos, buscadores, realmente, a su experiencia, ¿ha habido sentencias que realmente digan, no, pues sí, son efectivas en la cuestión de hacer la reparación integral del daño, en los casos que usted ha llevado? En la cuestión de ya se dictó sentencia y sabes qué, pues de indemnización se fijó tanto, de medida de rehabilitación se fijó esto, la cuestión es de si se puede, ¿no? De las cuestiones de rehabilitación, pues esto, ¿no? A su experiencia, estos juzgados de distrito, en sus sentencias, sí realmente hacen o vean velar por una cuestión de reparación integral del daño.
Sí, porque existe la obligatoriedad mediante la ejecución de la sentencia que la Fiscalía desarrolle todas las cuestiones elementales para una investigación precisa. En el caso, si hablando de omisiones por la cuestión institucional, si también una comisión nacional, una comisión local no te registró en este Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, no realizó las búsquedas adecuadas para dar con tu localización, fue omisa, la sentencia totalmente va a dictar que se realicen todos estos actos donde la autoridad fue omisa. En la cuestión de la reparación integral, también tenemos estas comisiones estatales o de atención a víctimas que son los encargados de registrarte en este sistema estatal de víctimas o nacional de víctimas para que tú puedas tener acceso a esta reintegración, ya sea psicológica, monetaria o de no vuelva de no repetición. Es importante resaltar que en México nuestros casos emblemáticos pues son el de Radilla Pacheco, que se conoce como Campo Algodonero. Han sido cruciales estos ejemplos también como el de Ayotzinapa, eh, todas estas cuestiones que han salido a la vista internacional han fortalecido los estándares nacionales para que especialmente México se ponga las pilas con la prevención y sobre todo en la sanción de estas tipo de violencias ante los ciudadanos. Entonces, las sentencias de amparo sí son vinculatorias y obligatorias para que se puedan llevar a cabo todas estas cuestiones de omisiones por parte de la Y la autoridad, reparación integral del daño, que es lo que lo, en el macro de toda esta claro, problemática es lo que se busca. buscan. Y una última pregunta, maestro. Este, la cuestión es, a su punto de vista, ¿qué hace falta por mejorar en las cuestiones de la búsqueda de personas, tanto a nivel nacional como en el caso de Jalisco? Que usted dice, ¿sabes qué? Pues yo veo, analizo esto, falta que a lo mejor, no sé, más presupuesto para esto, que realmente pase esto, aquello, porque pues vemos en la cuestión de las noticias y ya, no sé, como que ya malamente, ¿no? La cuestión es que en un contexto social, si lo queremos llamar así, sociológico, se ha normalizado la violencia y la cuestión de desaparición. El día que no ves eso, dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿No? Ya, ¿qué está pasando? O sea, lamentablemente hemos pasado por esa cuestión de aspecto sociológico, ¿no? Pero a su punto de vista, ¿qué hace falta para que esta cuestión sea un mundo mejor, si lo queremos llamar así, para que mejore todo, ¿no? O es una utopía, o no, ¿qué pasó? Claramente el Estado mexicano y los estados están poniendo de su parte. Día con día crece el presupuesto para estas instituciones, pero claro, no hay que perder de vista la cuestión preventiva. Claro, Hay que seguir mejorando en la cuestión no solo de buscar, sino de premiar a los ciudadanos mexicanos de mejores oportunidades, es decir, mejorar las cuestiones de la cultura, mejorar el entorno del deporte, el rubro de la educación. Si no atacamos de trasfondo todas las cuestiones socioculturales, podrá seguir existiendo la desaparición, ya sea cometida eh, la desaparición forzada o la cometida por particulares en la indicación de alguna institución, pero para dejar de buscar necesitamos que el Estado mexicano siga generando oportunidades en todos los rubros sociales, educación, cultura, salud, mientras no se tenga un, un nivel de vida donde todas las personas tengan acceso a la educación, puede llegar a seguirse repitiendo este problema de manera infinita. claro. Pues maestro, nos ha alcanzado el tiempo, ya en la última parte, si nos puede dar a medida final de sus conclusiones sobre la cuestión de este tema, ¿no? Sí, pues en conclusión, es importante no dejarle toda la responsabilidad del Estado, también en lo particular está la solución. Ya observamos que tenemos estas figuras,
como lo es el amparo buscador, la declaración especial de ausencia. Ya tenemos la legislación adecuada, claro, en mejora continua siempre se podrá reformar y vincularse a los problemas sociales, pero el cambio está en cada uno de nosotros como mexicanos en buscar el camino no adecuado, pero siempre ir por la brecha de la honestidad, siempre ir por la brecha de hacer las cosas bien. Claro, yo también en mi cuestión de conclusión advierto que hace falta trabajar de manera colectiva, ¿no? Tanto el gobierno, la sociedad, la empresa y las universidades, ¿no? En velar por temas de mejora en educación, sí, en temas de mejores oportunidades, en temas culturales, por supuesto, ¿no? Para las cuestiones de un entorno mejor, ¿no? Y ya en la cuestión de la problemática que tenemos, en las cuestiones de las personas que no están, pues ahorita con nosotros en este sistema, pues advierto que sí hay que aumentar a lo mejor las cuestiones de recursos financieros, materiales, humanos, un poquito más, ¿no? En las cuestiones de trabajar, porque el problema ya lo tenemos aquí, ¿no? La cuestión es, ya están nuestras personas desaparecidas, hay que encontrarlas, ¿no? Hay que darles el derecho a la verdad a las familias de las víctimas, hay que entregar los restos mortales, ¿no? Es complejo, pero también lo que usted bien menciona es, hay que prevenir. Esto ya está, pero hay que luchar para que ya no siga sucediendo y las cosas no sigan empeorando, ¿no? Mucha cuestión en las cuestiones de la prevención, pero coincido con usted, maestro, y pues no me queda más que agradecer Quiero, la cuestión de su antes de finalizar, presencia. quiero darle lectura que es importante nuevas narrativas de gobernanza Ujú, ante la desaparición de personas. Es importante para las nuevas administraciones, por un lado, garantizar la verdadera reparación integral, que no solo se limita a reconocer la desaparición de la persona, sino que también incluya la justicia, la verdad y estas medidas de no revictimización que ya lo hablamos a lo largo de nuestra charla. ujú, La historia política necesita un liderazgo que desde el primer día ponga en el centro a las víctimas y sus derechos. El éxito o fracaso de las nuevas gestiones podría redefinir el rumbo de la gobernanza en México frente a esta larga tragedia. claro, Los nuevos titulares del Ejecutivo en cuestión nacional y en cuestión de entidades federativas debe demostrar un compromiso por un cambio real, avanzando hacia un futuro en el que la desaparición de personas totalmente deje de ser una herida para el Estado mexicano. correcto. No, pues ahí está, maestro, lo acabas de decir todo ahí en esa cuestión, ¿no? Pues bueno, maestro, pues agradecerte, la verdad, tu presencia, la verdad fue una charla muy amena, ¿no? Pues te agradecemos, ojalá que Gracias, en posteriores, presentaciones, pues nos sigas acompañando, ¿vale? gracias. Y pues también queremos agradecerles a ustedes por el favor de su atención y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias. No sé qué fuerza, pantalón claro, camisa rayas, paso anteayer. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen?